Ok, compañeros, vamos a continuar con el video anterior de farmacodinamia y en este video, formato A-Tube Catcher, vamos a hablar del punto 3.3 que se llama cuantificación de las interacciones fármaco-receptor y la respuesta producida. Como vemos en sus apuntes, tienen una frase ahí que dice: en general, un fármaco agonista se une en forma reversible a su receptor. Ya habíamos definido lo que es un fármaco agonista, aquel que se une al receptor y es capaz de producir un cambio conformacional en la molécula del receptor para que interactúe en su dominio interno el receptor con otras moléculas acopladoras de una vía bioquímica intracelular, como puede ser una proteína GS, GI o GQ, o bien activar directamente a una enzima, o incluso fosforilar otras proteínas como los receptores con actividad de tirosina sinasa. Esos son los fármacos agonistas, los que tienen la capacidad de activar un receptor y que éste, a su vez, active una vía bioquímica intracelular. Entonces, en general, un fármaco agonista se une en forma reversible a su receptor. Y aquí tenemos una reacción donde dice que el fármaco más el receptor, una concentración de fármaco, recuerden que los corchetes significan concentración, más una concentración de receptor, a través de una constante de velocidad de asociación K1, forma el complejo fármaco-receptor. Y a su vez el complejo fármaco-receptor, por una constante de velocidad de disociación K2, va a dar lugar al fármaco libre más el receptor libre. Por eso decimos, en general, un fármaco agonista se une en forma reversible a su receptor. Es decir, que se pega al receptor y se despega para dar el fármaco y el receptor libre. Pero mientras el fármaco está unido al receptor, aquí esto ya no forma parte de la reacción, por eso lo pongo en líneas punteadas, va a producir el efecto farmacológico. Y bien, esta constante de velocidad de asociación y esta constante de velocidad de disociación van a dar lugar a la constante de disociación del fármaco. La constante de disociación del fármaco es igual a K2, que es la constante de velocidad de disociación, entre K1, que es la constante de velocidad de asociación. Y eso es también igual a al producto de la concentración del fármaco libre por la concentración del receptor libre, esto dividido entre la concentración del fármaco unido al receptor. Entonces la KD es igual a la constante de velocidad de disociación entre la constante de velocidad de asociación. Y eso es igual al producto de la concentración del fármaco libre por el receptor libre entre la concentración del complejo fármaco-receptor. Bien, ahora, ¿de dónde sale esta fórmula de la KD? Vamos a explicarles de dónde viene esta fórmula de la constante de disociación. Es simplemente una derivación de la constante de equilibrio de cualquier reacción química. K es la constante de equilibrio de cualquier reacción química. Y K siempre, según la ley de acción de masas, es igual a la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos, o también se le llama concentración de los reactantes. Entonces, la constante de equilibrio de cualquier reacción química, según la ley de acción de masas, la constante de equilibrio de cualquier reacción química K es igual a la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Vamos a poner un ejemplo cualquiera de, por ejemplo, dos reactivos A y B. A, concentración de A, más concentración de B,
a partir de una constante de velocidad de asociación K1 nos da el producto C. Entonces, ¿cuál es la constante de equilibrio de esta reacción A más B que da un producto C? La constante de equilibrio de esa reacción es igual a productos entre reactivos. ¿Cuál es el producto? La concentración de C dividido la multiplicación de la concentración libre de A por la concentración libre de B. Entonces, K es igual al producto C entre los reactivos A por B. Pero si esa reacción A más B que da un producto C es reversible, ¿qué quiere decir? Que el producto C puede dar lugar a los reactivos que lo formaron, es decir, A y B libre. Por lo tanto, si la reacción es reversible, esta reacción de arriba es reversible, vamos a tener que concentración de A más concentración de B a través de una constante de velocidad de asociación K1 da el producto C. Pero también va a haber una constante de velocidad de disociación K2 que da lugar a los reactivos originales A y B. Por eso se dice que la reacción es reversible, porque va en cualquiera de los dos sentidos. Pero en este caso ya no tenemos, si la reacción es reversible, ya no tenemos una sola K. Tenemos una KA, que es una constante de asociación, y tenemos una KD, que es una constante de disociación, dependiendo de dónde a dónde miremos la reacción. Por ejemplo, si queremos calcular la constante de asociación, la constante de asociación va a ser igual a K1, que es la constante de velocidad de asociación, entre K2, que es la constante de velocidad de disociación. Y eso va a ser igual a los productos. El producto en esa dirección, ¿cuál es? De aquí para aquí, el producto es C, la concentración de C, entre la multiplicación de la concentración de los reactivos, que son A y B. Es decir, en este sentido se calcula una constante de asociación. Pero en este otro sentido, ya la constante se llama de disociación. ¿Por qué? Porque se disocia ese producto C para dar los reactivos originales A y B. Y en ese caso, la KD, se van a invertir estas constantes de velocidad de asociación y disociación. La KD se va a invertir y va a ser igual a la constante de velocidad de disociación entre la constante de velocidad de asociación K1. Y también se van a revertir, se van a invertir estos factores. ¿Por qué? Porque si la reacción la vemos en este sentido, en una constante de disociación, para calcular la constante de disociación, ¿cuál es el producto y cuáles son los reactivos? En este sentido, el producto es C, pero en este sentido hacia acá, el producto ya no es C, el reactivo es C y los productos son A y B. Por lo tanto, en la constante de disociación no solamente se invierten estos términos y la constante de velocidad de asociación pasa al denominador y la constante de velocidad de disociación pasa al numerador, se invierten estas K's, estas constantes de velocidad, y también se invierten estos factores. ¿Por qué? Porque en este sentido C es el producto, pero en este sentido para aquí, los productos son A y B libres y el reactivo es el que era el producto antes, C. En una disociación, el producto viene a ser A y B y el reactivo viene a ser C. Entonces, para la asociación es producto C entre reactivos A más B, A por B. Y para la disociación, el reactivo es C, que va a dar lugar a los productos A más B. Entonces, la KD va a ser igual a productos, como es en este sentido, A por concentración de B, A por concentración de B, entre el reactivo en la disociación, que es la concentración de C. Y los farmacólogos utilizan la KD
para determinar la afinidad de un fármaco por su receptor. Y ustedes dicen, ¿y por qué no utilizaron la K? Eso se los voy a explicar dentro de unos minutos. Primero vamos a ver por qué la KD determina la afinidad de un fármaco por su receptor. Vamos a la fórmula. Ya sabemos de dónde salió esta fórmula de KD, ¿verdad? Es una constante de disociación que es igual a la constante de velocidad de disociación K2 entre la constante de velocidad de asociación K1, y eso es, en este sentido, el producto es el complejo fármaco-receptor, pero para una disociación, los productos son la concentración del fármaco y del receptor libre, y el reactivo es el complejo fármaco-receptor, porque va en este sentido la disociación. Para aquí asociación, para aquí disociación. Por lo tanto, la constante de disociación es productos, que son de este lado, entre la concentración del reactivo, que es el complejo fármaco-receptor. Y dice, mientras más pequeña es la constante de disociación, este número, mayor es la afinidad del fármaco por el receptor. Y ahora vamos a demostrarlo con números. Vamos a suponer que ya sabemos que KD es igual a la constante de velocidad de disociación K2 entre la constante de velocidad de asociación K1. Vamos a suponer que K2, la constante de velocidad de disociación, es igual a 1, y la K1, que es la constante de velocidad de asociación, es igual a 2. 1 entre 2 es 0.5. ¿Pero qué significa 1 entre 2? Quiere decir, si K2 vale 1, quiere decir que por cada molécula que se disocia, 2 en K1, 2 se van a asociar. K2, 1, por cada molécula que se disocia, 2 se van a asociar. Quiere decir que son más las moléculas de fármaco que se unen que las que se separan. Pero ahora vamos a poner en vez de un medio que la KD vale 1/3. ¿Qué quiere decir 1/3? Que K2 es, aquí sigue siendo 1, quiere decir que por cada molécula que se disocia, 3 se van a asociar. Y como ven, ahora 1 entre 3 es 0.33. Disminuyó de 0.5 a 0.33. Y eso significa que por cada 3 moléculas que se asocian, solamente por cada molécula que se disocia, 1, K2 es 1, 3 se van a estar asociando. De aquí a aquí ya aumentó la afinidad, ¿verdad? Porque en la primera teníamos un medio, y ¿qué significaba un medio? Que por cada molécula que se disociaba, 2 se asociaban. En 1/3 significa que por cada molécula que se disocia, 3 se van a estar uniendo al receptor. Y así sucesivamente. Si tenemos 1/4, ¿qué significa 1/4? 1/4 es K2 es 1, sigue siendo 1, y 4 de K1, quiere decir, por cada molécula que se disocia, 4 se asocian. Por cada molécula de fármaco que se separa del receptor, 4 se están uniendo. Quiere decir que ahora esto vale 0.25. Miren cómo ha ido disminuyendo, 0.5, 0.33, 0.25. Y así podemos irnos sucesivamente. Por ejemplo, si ponemos que esto vale 1/8, bueno, 1/8 es la mitad de 1/4, y esto va a ser puro 0.125. Cada vez se va haciendo más pequeña la constante de disociación. ¿Y qué significa 1/8? Que 1 es K2, por cada molécula que se disocia, 8 se asocian. Quiere decir que a medida que este número se hace más pequeño, indica que más moléculas, mucho más moléculas se van a asociar que las que se disocian del receptor. Y también lo podemos ver aquí. ¿Qué quiere decir un medio aquí? Quiere decir que por una que está disociada, ¿verdad?
quiere decir que está el fármaco y el receptor libre, un medio, 2 están unidas al receptor. Si ponemos un tercio, ¿qué significa? Que va a haber una molécula del fármaco libre por 3 que van a estar unidas. Si ponemos un cuarto, quiere decir que por cada molécula del fármaco libre, 4 van a estar unidas al receptor. Y si ponemos un octavo, ¿qué quiere decir? Que por cada molécula de fármaco que esté libre, 8 de ellas van a estar unidas al receptor. Y por eso, mientras más pequeña se hace este número de la KD, mayor es la afinidad del fármaco por el receptor. ¿Por qué? ¿Qué indica eso? Que va a ser mucho mayor la velocidad con la que se asocian que con la que se disocian. Y también significa que va a ser mucho mayor la cantidad del fármaco unido al receptor que la cantidad del fármaco libre. Por eso cada vez que este número, esta proporción se hace más pequeña, indica más fármaco unido que el fármaco libre. Por ejemplo, en un octavo, ¿verdad? Y así nos podemos seguir. Espero que haya quedado claro el por qué la KD es una medida de la afinidad del fármaco por el receptor, porque mientras más pequeño es el número de la KD, indica que se va a asociar más al receptor que lo que se va a disociar, indica que va a haber más fármaco unido que fármaco no unido al receptor. Y ahora ustedes dicen, y bueno, ¿y por qué no utilizaron la Ka? Y la explicación que nos dio ahora nos la hubiera dado al revés, y hubiera resultado lo mismo. Utilizan la KD porque experimentalmente ustedes dicen, bueno, y muy bien, ¿cómo obtienes los números del fármaco libre y el fármaco unido al receptor? Bueno, experimentalmente los farmacólogos lo que obtienen en el laboratorio es la KD. Claro, podrían utilizar la Ka, nada más tendrían que hacer el inverso de la KD, dividir 1 entre KD y nos va a dar la constante de asociación, que sería al revés de lo que hemos visto. Pero lo que obtienen experimentalmente en el laboratorio es la KD, y por eso se utiliza la KD como medida de afinidad de un fármaco por un receptor. Y le voy a explicar brevemente, esto como breviario cultural, ¿cómo se obtiene experimentalmente la KD en un laboratorio? Yo he tenido la suerte de hacer experimentos para obtener la constante de disociación de algunos fármacos en ciertos tejidos biológicos. Y ahora les voy a poner un tipo de experimentos que sirve para determinar la KD. Se llaman experimentos de saturación. ¿Y a qué nos referimos con experimentos de saturación? Que vamos agregando concentraciones crecientes del fármaco hasta saturar una cantidad X del receptor en un tejido. ¿Cómo se hace esto experimentalmente? Vamos a suponer que obtenemos membranas de sustancia gris de corteza cerebral de cerdo. Bueno, separamos bien la corteza cerebral de la sustancia gris con un bisturí. Primero quitamos las meninges, con mucho cuidado raspamos las circunvoluciones para llevarnos exclusivamente la sustancia gris del cerebrito, sin llevarse la sustancia blanca, que son los axones de mielina, que están en la parte central del cerebro, y con esa sustancia gris que separamos cuidadosamente de un bisturí, hacemos un homogenizado en un buffer, en un amortiguador, para obtener membranas de corteza cerebral de cerdo. Y esas membranas, al homogenizarla, obviamente las células se van a romper porque se homogenizan en un homogenizador vidrio teflón, pasándolos con una solución amortiguadora que permita que estén bien las proteínas y las sustancias orgánicas. Se van a romper las células, pero las membranas van a estar casi intactas y no se crean que van a quedar sueltas, sino que las membranas en solución,
cuando no se las ha dañado mucho, se vesiculan. Lo mismo que si ponen gotitas de detergente en agua, forman unas esferitas. Y estas esferitas generalmente tienen la parte externa de la membrana hacia afuera, de manera que en esas esferitas, en esas homogenizados de membranas de corteza cerebral de cerdo, generalmente las membranas quedan de tipo inside out, que se llama la parte interna hacia, sería outside out, o sea, la parte externa generalmente queda hacia la parte exterior de esa burbujita. Por lo tanto, ahí van a quedar las superficies de los receptores para hacer contactos con ligandos. Y ahora bien, lo que tenemos que hacer con ese homogenizado es medirle la concentración de proteínas. Y una vez que obtenemos la concentración de proteínas de ese homogenizado de membranas de corteza cerebral de cerdo, lo que hacemos es diluirlo para que quede a una concentración, a ese homogeneizado total, de 1 miligramo por mililitro. 1 miligramo de proteína por mililitro de solución, es decir, por mililitro de buffer. Y ya que el homogenizado lo hemos diluido a una concentración de 1 miligramo de proteína por mililitro, lo que hacemos es tomar 10 tubitos pequeños, tubitos de ensayo, y a cada uno le ponemos 1 mililitro de esa solución de proteínas que tiene 1 miligramo de proteína por mililitro de solución. En cada uno de los 10 tubitos el mismo volumen, 1 mililitro, concentración de proteína 1 miligramo por mililitro. Por lo tanto, podemos suponer que en cada uno de esos tubitos tenemos la misma concentración tenemos la misma concentración de proteínas, y sabemos que los receptores son proteínas. Y queremos que un fármaco X se una a un receptor determinado. En nuestro caso buscábamos receptores de adenosina del tipo A1 en corteza cerebral. Y lo que hacíamos es poner adenosina marcada, pero puede ser cualquier radioligando marcado, obviamente que tenga receptores en membranas de corteza cerebral, y si bien la concentración de proteínas es la misma, también podemos suponer, como los receptores son proteínas, que tenemos la misma cantidad de receptores en cada uno de los 10 tubitos. Tenemos 10 tubitos con el mismo volumen, 1 mililitro, con la misma concentración de proteína, por lo cual inferimos que en todos los tubitos tenemos la misma cantidad de receptores. Y ahora bien, a cada uno de esos tubitos les vamos a ir poniendo concentraciones crecientes de un ligando radiomarcado, es decir, un ligando que tiene un isótopo radiactivo. Puede ser fósforo 32, puede ser tritio, que es un isótopo del hidrógeno, y lo vamos mezclando y agitando con vórtex. Vamos poniendo cantidades crecientes del radioligando y lo mezclamos en un vórtex y dejamos incubar el radioligando, el ligando radiomarcado, con esas soluciones de proteínas. Pero hemos ido poniendo, en cada uno de los tubos no ponemos la misma concentración de radioligando. En el primero ponemos muy poquito radioligando y luego lo que hacemos es llevar el tubo a un contador de centelleo y nos va a dar cuánto se unió. Bueno, si pusimos muy poquito radioligando, nos va a dar como un 10% de la unión máxima, que es la unión total del ligando o del fármaco al receptor. Si ponemos más concentración del ligando radiomarcado, vamos a obtener mayor marca reactiva, quiere decir que se ha unido más al receptor. Aquí se ha unido como un 25%. Y si aumentamos la concentración del radioligando en el tercer tubito, vamos a tener que se ha unido como un 50%. Y nos vamos al cuarto tubito y vemos que se ha unido cada vez más al receptor que está en esa solución de membranas de corteza cerebral y obtenemos un 60% de unión. Y aumentamos la concentración y vamos a obtener como un 70% de unión. Siempre vamos aumentando la concentración del fármaco, del ligando radiomarcado, y hasta llegar al tubo 9 que conseguimos
ya una unión máxima. ¿Y cómo vamos a saber que es una unión máxima? Porque en el 10º tubito ponemos más concentración y sigue habiendo la misma unión de ligando remedio marcado. Y si ponemos más concentración en un tubo 11, seguimos teniendo la misma unión máxima del fármaco al receptor. Y si ponemos más concentración del fármaco radiomarcado, vamos a tener también, se alcanza una meseta. ¿Qué quiere decir? Que hemos saturado a esa cantidad constante de receptores que tenemos en cada uno de esos tubitos. Claro, en el primero hemos puesto muy poco y hay poca unión, ponemos más fármaco y se une más fármaco se une más, y bueno, vamos a tener una curva de este tipo, una hipérbola que nos indica una curva de saturación, cómo se va saturando el receptor que hay en un volumen constante de ese preparado de membranas hasta alcanzar el 100% de unión máxima. Quiere decir que aquí en estos últimos tubos ya hemos saturado la cantidad total de receptores que están en ese mililitro de homogenizado de membranas de corteza cerebral que tienen una concentración de proteínas de 1 miligramo por mililitro. Y como todos tienen la misma concentración de proteínas, inferimos que hay la misma concentración de receptor, puesto que los receptores son proteínas. Bien, y ya tenemos la unión máxima, que vamos a suponer que son 4 nanomolas. Bueno, si la unión máxima es 4 nanomolas, o nanomoles, como lo quieran llamar, lo dividimos entre 2 y va a dar 2 nanomoles. Y nos vamos al eje de las Y y en 2 nanomoles trazamos una línea punteada paralela al eje de las X, y cuando intersectamos con nuestra curva de saturación que hemos obtenido experimentalmente, nos va a dar este valor, la KD. La KD se define como la concentración del fármaco necesaria para lograr la mitad de la unión máxima. Si la unión máxima es 4 nanomoles, o vamos a 2 nanomoles, trazamos línea punteada paralela de las X, paralela al eje de las X, y cuando intersectamos con la curva, otra línea punteada paralela al eje de las Y, la cantidad que tengamos aquí, esta concentración va a ser la KD, es decir, la concentración que requerimos para lograr la mitad de la unión máxima del fármaco al receptor. La KD es igual a 1/2 de la unión máxima. Y recuerden que aquí hay concentración. Aquí lo que hemos estado poniendo, estas son las concentraciones del fármaco que hemos ido agregando para obtener esta curva. Pero con esta concentración que está aquí, logramos la saturación de la mitad de todos los receptores. Es la concentración necesaria para saturar la mitad de todos los receptores, es decir, que se logra la mitad de la unión máxima. ¿Y por qué nos permite determinar la afinidad? Vamos a suponer ahora que probamos otro fármaco. Esta curva que está aquí la vamos a llevar a la siguiente gráfica. Va a ser esta. Es un poco distinta, pero este es el primer fármaco que usamos. Ahora bien, los farmacólogos dicen, bueno, pero la KD aquí es de 200. Necesitamos poner 200 microgramos para saturar esa cantidad de tejido. Tiene una KD que a nuestro juicio es demasiado alta, porque si lo traspolamos para el uso fisiológico va a necesitar muchos miligramos de fármaco para poder lograr el efecto deseado. Necesitamos un fármaco que tenga mayor afinidad. Entonces los farmacólogos lo que hacen es hacer pequeñas modificaciones químicas en la molécula de este fármaco que logró esta curva de saturación, porque también es una curva de saturación. Nada más aquí, en vez de ponerle unión del fármaco al receptor, le han puesto fracción de saturación, y 1 sería el 100%, es la unión máxima. Aquí se necesitan 200 unidades de este fármaco para lograr el 50% de la unión máxima. Entonces hacen modificaciones químicas sobre este fármaco que logró esta curva y obtienen otro fármaco distinto que cuando hacen su curva les da de este tipo. ¿Y qué pasó con este fármaco? Aumentó su afinidad. ¿Por qué? Porque este fármaco necesitó 200 unidades para lograr la mitad de la unión máxima, mientras que este fármaco que está aquí, con apenas unos 45 unidades, logró el 50% de la unión máxima.
Incluso dicen, bueno, lo podemos mejorar más y hacer un fármaco más potente. Entonces hacen más modificaciones en la estructura de la molécula de este medicamento y consiguen otro fármaco que, miren, todavía tiene más afinidad, porque prácticamente con 10 unidades logran la mitad de la unión máxima. Y este fármaco que está aquí es un fármaco súper potente, que sería el fármaco Superman, el fármaco ideal, porque casi con una unidad de concentración logra la mitad de la unión máxima. Este es el fármaco, digamos, súper potente que satura rápidamente con una nanomola la mitad total de los receptores del tejido. Están entendiendo por qué la KD, a medida que se hace más pequeña, mejora la afinidad. Este fármaco tiene una cierta afinidad, pero este es mucho más afín. ¿Por qué? Porque su KD es más pequeña. Y este fármaco todavía tiene más afinidad porque su KD cada vez es más pequeña. Se necesita menos concentración de fármaco. En este caso 200, aquí se necesita menos concentración de fármaco para lograr la mitad de la unión máxima, y en este caso todavía se necesita menos concentración de fármaco para lograr la mitad de la unión máxima. Y por eso los farmacólogos utilizan la KD, porque en los experimentos lo que obtienen es la KD. Y la KD, mientras más pequeña sea, como pudieron ver aquí experimentalmente, y también lo pudieron ver aquí, mientras más pequeño sea este número, que quiere decir que va a haber más fármaco unido que fármaco libre. O mientras más pequeño sea este número, que quiere decir que van a ser muchas más las moléculas que se asocian que las que se separan del receptor. Y por eso, mientras más pequeña es la constante de disociación, la KD, mayor es la afinidad del fármaco por el receptor. Y ahora sí, ya podemos ver la definición de afinidad. La afinidad, como tienen en sus apuntes, es la capacidad que tiene un fármaco para combinarse con un receptor. Es la capacidad que tiene un fármaco para combinarse con su receptor. Si el fármaco se une con gran facilidad al receptor, es porque tiene alta afinidad. ¿Y qué significa alta afinidad? Significa KD pequeña, ¿verdad? Recuerden siempre esta gráfica. Significa KD pequeña, ¿verdad? Repetimos, la afinidad es la capacidad que tiene un fármaco para combinarse con un receptor. Y si el fármaco se une con facilidad al receptor, significa que tiene alta afinidad, o sea, KD muy pequeña. ¿Por qué? Porque el fármaco va a estar en su mayor parte unido que libre. Bien, con esto hemos comprendido la primera característica de la unión a un fármaco a un receptor. La unión de un fármaco a un receptor tiene tres características. La primera de ellas es la que acabamos de ver, que es la afinidad. En el siguiente video vamos a ver las otras dos características que tiene la unión de un fármaco al receptor, que son la potencia y la eficacia. Por lo pronto, la afinidad ya quedó, es la capacidad que tiene el fármaco para combinarse con un receptor, y si el fármaco se une con facilidad al receptor es porque tiene alta afinidad y KD pequeña. En el siguiente video vamos a ver las otras dos características de la unión de un fármaco a un receptor, que son la potencia y la eficacia. Hasta el próximo video, compañeros.